Me han pedido que hable sobre la relación que había entre Aquiles y Patroclo. ¿Qué había entre estos dos? ¿Eran amigos? ¿Amantes? Vamos a verlo. Empecemos dejando claras algunas cosas sobre los personajes, porque tendemos a asumir que de los dos, Aquiles era el mayor debido a su gran gloria y Patroclo el más joven. Y esto en realidad no es así. Ya en la Ilíada hay un momento en el que uno de los personajes está hablando con Patroclo y le hace una referencia diciendo, bueno, pues que Aquiles lo supera en cuanto a su linaje, pero que él, es decir, Patroclo, es mayor y que aunque Aquiles tiene mucha fuerza, pues le dicen, ¿no?, que Patroclo debe aconsejarlo para que sea prudente, servirle un poco de guía en la vida. Esto lo apoya también la iconografía, porque tenemos, por ejemplo, este Kilix, conocido con el nombre de Aquiles curando a Patroclo, básicamente, en el que vemos a un muchacho joven e imberbe, sin barba, que está vendando una herida a un hombre pues que ya sí que tiene barba, que es mayor que él. Sobre la relación que hay entre estos dos, también se habla, por ejemplo, en la película Troya de 2004, que eran primos. Yo voy a intentar explicar esta genealogía. Vale, sabemos que Aquiles es hijo de la Nereida Tetis y del rey Peleo. Y Patroclo es hijo de Menecio y de una señora random, porque según la versión es una u otra. Pero si nos vamos a los padres de los dos, a Peleo y a Menecio, sí es verdad que podemos remontarnos a un origen común. Ella sería Egina. Egina tiene una relación con Zeus, de la que nace un señor llamado Éaco, y luego tiene una relación con un mortal, de la que nacería Menecio. Bien, luego Éaco tiene un hijo llamado Peleo, y Peleo tiene a su hijo Aquiles. Menecio tiene directamente a Patroclo. ¿Cuál es la relación que hay entre Aquiles y Patroclo? Pues miren, yo no sé si esto se llama primos lejanos, primos segundos, tío, primo, sobrino, o sea, yo les dejo aquí el concepto y ustedes le ponen el nombre. Ahora bien, ¿zumbaban o no zumbaban? Me han preguntado concretamente si en alguna obra del ciclo troyano del que estoy hablando en estos días se profundiza en este tema, y la respuesta es no. La única obra que habla de la relación entre estos dos sería la Ilíada, que es de la que Patroclo fallece. Y no hay una referencia clara y explícita sobre si ellos dos tenían una relación homoerótica o no. Lo que sí tenemos son fragmentos en los que Aquiles deja claro lo muchísimo que aprecia y lo importante que es para él Patroclo. Hay uno, por ejemplo, en el que dice, cuando está llorando el cuerpo de Patroclo, dice: «Qué placer me queda, puesto que ha muerto mi querido compañero Patroclo, a quien yo honraba más que a cualquier otro de mis compañeros, ¿no?, igual que a mi propia cabeza». Luego hay otro momento en el que dice: «Divino hijo de Menecio», refiriéndose a Patroclo, dice: «Querido de mi alma», ¿no? Dice que Harismene, que es querido, favorito, y luego dice Thimo, que es ánimo, alma, ¿no? Hoy en día diríamos más querido de mi corazón, algo así. Y bueno, pues hay otras referencias en la que dice queridísimo o el más querido de mis compañeros, refiriéndose a él. ¿Implica esto que hubiese una relación amorosa, homoerótica entre ellos? No lo sé. Explícitamente no, simplemente era un compañero al que quería más que a ningún otro. Entonces, ¿de dónde surge toda la duda sobre lo que hay entre ellos? Vamos a dar un salto. Estábamos en las obras homéricas, estábamos en ese siglo VIII a.C. y nos vamos a ir volando hasta el siglo V a.C. y nos vamos a situar concretamente en la ciudad de Atenas. Para ponernos en contexto, en este siglo V a.C., la ciudad de Atenas se daba un sistema educativo en el que a los muchachos se les instruía intelectualmente, cívicamente, y dentro de esta instrucción que se les hacía, de este sistema educativo que ellos tenían, se incluía la educación sexual. Esto significa que los muchachos jóvenes de entre unos 12 y 18 años recibían el nombre de erómenos y eran pues iniciados en las relaciones sexuales por hombres adultos de entre unos 20 y pico, 30 años, que recibían el nombre de erostes. Y estas relaciones entre ellos eran, pues como digo, parte de su educación. No se trataba de relaciones forzadas en cuanto a que los muchachos no eran sometidos con violencia, sino que el hombre adulto, el erostés, debía de alguna manera ganarse el favor del muchacho y
entre comillas, muy entre comillas, conquistarlo. Pues de los textos se habla de regalos, de cierto tipo de detalles y comportamientos que tenían los hombres adultos para que los muchachos los eligieran. Y se hablaba de cierta voluntad por parte de los muchachos a la hora de elegir con cuál o cuáles quería estar en cada momento. Y en este contexto de esta Atenas del siglo V antes de Cristo, en el que formaba parte de su educación y era completamente natural que un muchacho joven tuviese relaciones con un hombre adulto, surgen concretamente dos autores que comienzan a hablar sobre la relación entre Aquiles y Patroclo como una relación amorosa. Uno de ellos sería el dramaturgo Esquilo en su obra Los Mirmidones y el otro sería el orador Esquines en uno de sus discursos, concretamente en el que se llama Contra Timarco. Vámonos primero a Esquilo, al dramaturgo. Su obra Mirmidones está perdida. Tenemos un par de fragmentillos nada más y pues sabemos que en uno de estos fragmentos Aquiles está llorando la muerte de Patroclo y en ese llanto que él hace, en ese discurso que él hace en ese momento, le hace un reproche a Patroclo por haberlo abandonado, por haberse ido a luchar y haber muerto, olvidándose de la relación que hay entre ellos. Dice concretamente, pues no respetaste la sagrada intimidad de nuestros muslos o tú ingrato a los muchos besos compartidos, algo así sería, ¿no? Como me abandonaste sin tener en cuenta la relación íntima, tan íntima y tan física que habla directamente de la relación de sus muslos. Y bueno, y no pensaste en esos besos, ¿no? En esos momentos que había entre tú y yo. Vamos ahora a ver lo que dice Esquines en Contra Timarco. Esquines, como les decía, era un orador. Él daba discursos y este discurso lo da pues contra Timarco. La cosa entre estos dos es que Timarco acusa primero a Esquines de haber traicionado a Atenas, de haber recibido sobornos por parte de Filipo de Macedonia. Y entonces Esquines dice, hostia, si se admite esta acusación que Timarco está haciendo contra mí, estoy jodido. Así que, como consecuencia, Esquines decide acusar a Timarco, agarrándose una antigua ley que decía que, bueno, que si un hombre había tenido una vida así como de mucha jarana intensa y se había prostituido con otros hombres, no era digno de ser escuchado en las asambleas ni podía acusar a otros hombres. Entonces lo que hace Esquines es decir, bueno, Timarco me está acusando a mí de ciertas cosas, pero es que a este hombre no le podemos dar credibilidad ninguna porque este es un pizza brava que se ha despilfarrado la herencia de su padre y se ha dedicado a prostituirse para, pues para poder pagar su vida alegre. Y en medio de todo este discurso, Esquines hace una referencia a Homero y a la relación entre Aquiles y Patroclo. Y lo que dice de ellos dice, bueno, hablaré en primer lugar sobre Homero, a quien todos ponemos entre los más antiguos y sabios poetas, pues él, habiendo hecho mención en muchos pasajes, en muchos momentos sobre Patroclo y Aquiles, oculta su amor y el nombre de su amistad, considerando que los que los muchos afectos que se dan son evidentes para que cualquiera entienda lo que hay entre ellos, ¿no? Básicamente lo que dice es eso, que Homero no pone directamente nombre de relación íntima homoerótica sexual entre Aquiles y Patroclo, pues porque no es necesario, porque era algo tan normal y que cualquiera que supiese un poco de la vida lo iba a entender y que ya había referencias de sobra acerca de lo muchísimo que Aquiles quería a este hombre y de lo importantísimo que era para él, como para que se sobreentendiera que tenían una relación íntima. Y en realidad es un poco a partir de aquí, ¿no? De este siglo V antes de Cristo, cuando empezamos a ver que surge pues el mismo debate que seguimos teniendo hoy en día. ¿Estos dos tenían algo o no tenían algo? Pues hay autores ya desde esta época que dicen que no, que estos dos eran colegas sin mamoneo ninguno y que ya está. Y hay autores que dicen que, hombre, que sí, que era súper evidente y que a veces hay que saber leer entre líneas y no esperar que nos digan cada palabrita de aquella manera tan literal. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues mira, ni puñetera idea de lo que hacían estos dos en la intimidad. Para mí lo más interesante de esto es ver precisamente la plasticidad de los mitos, cómo
incluso dentro de eso que nosotros decimos, la antigua Grecia, tenemos ya autores renombradísimos como pueden ser Esquines, Esquilo y todos estos que ya debatían sobre este tema y que dependiendo del momento, del lugar, de la sociedad que había, de las costumbres de cada época, los mitos se van adaptando. Ahora, cuando hablamos de una adaptación de un mito, es como, oh Dios mío, ¿cómo vamos? Esto se ha hecho siempre y tenemos ejemplos como por ejemplo este de Aquiles y Patroclo y la interpretación que se hacía según el momento y el lugar y el contexto de cada autor sobre la relación que había entre ellos. Creo que lo menos importante en realidad es si se punchaban o no, sino ver cómo los mitos son capaces de adaptarse a tantas realidades diferentes. Pasen un día mítico.